Y bien, vamos ahora entonces con este segmento, este un punto, como les venía anunciando, vamos a estar con un gran invitado que nos va a poder contar y poner al día acerca de qué se está viviendo realmente en Estados Unidos. Don Enrique Subercasó, muy bienvenido, buenas tardes para acá Chile, muy buenos días allá en Tailandia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Don Enrique, bueno, a ver si conversamos un poquito de ti. Siempre nos tiramos hacia la piscina derecho con los temas, pero a la gente yo creo que le gustaría saber por qué tú estás en este momento viviendo fuera de Chile, ¿cierto? Y observas aquí todo este acontecer mundial desde un lugar tan lejano como Tailandia. Bueno, depende de cómo se encuadre el mapa, eh, porque en distintas latitudes los mapas se hacen de manera diversa. Los mapas que se compran acá en Asia tienen, en el caso mío, que estoy en un país del sudeste asiático, está el sudeste asiático al centro. Así que no estoy lejos de nada, estoy en el centro de todo. Bueno, en realidad con la tecnología, todo queda cerca, ya lo estamos viendo en este preciso momento, todo queda cerca y todo es instantáneo. Ahora, el problema es que la tecnología nos trae mucha información y ahí hay que hacer, como dicen los chinos, aprender a leer las hojas de té para poder Es, discriminar la información en cuanto a calidad y en cuanto a veracidad. sí, las hojas de té y aprender a leer entre líneas también, ¿eh? Porque la cantidad de información que fluye es gigantesca. Y uno no sabe realmente qué creer ya, ¿cierto? Entre tanta información de tantos medios diferentes, uno no conoce las tendencias de los medios, si hay sesgos, si no hay sesgos, etcétera. Pero finalmente uno termina cuestionándose todo, y entre ellos, precisamente el tema de lo que vamos a hablar hoy, que es la actual situación de las elecciones en Estados Unidos, donde no hay un candidato definido todavía, según entiendo, ¿verdad? A pesar de que algunos medios intenten instalar permanentemente, ¿cierto? Que estamos con Joe Biden ya electo, ¿verdad? Y que incluso Trump lo habría aceptado, lo que no es cierto, o sí es cierto. No, 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 para nada. La carrera sigue abierta. Hay una cantidad de recursos judiciales que se han presentado a nivel federal en cada uno de los estados, es decir, en varios de los estados, no en todos. Eh, Ha habido incluso una inspección eh, cualitativa de las máquinas, famosas máquinas Smartmatic, donde se ha visto de que están calibradas de una manera fraudulenta, etcétera. Entonces, ciertamente están pasando cosas. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Para dimensionar primero el problema macro. Acá está el tema de la opinión pública. La opinión pública ha sido manipulada. Esto no es una cosa nueva, no es una cosa nueva para nada. La opinión pública siempre ha sido manipulada desde los albores de la historia. Y acordémonos la famosa programa de radio de Orson Welles a fin de los años 30 de la guerra del fin del mundo, donde él a través de la radio instaló el pánico como un experimento a lo que fue luego Ciudadano Kane, una de sus más célebres películas donde habló sobre un imperio periodístico. Y él engañó a la opinión pública a través de un programa radial. En aquella época no había los avances tecnológicos que existen hoy, por lo cual tú puedes ir cotejando la información de una u otra manera. Así que el engaño ha sido siempre. Y el problema del engaño es cuando se revela la verdad, cuando se hace la luz, el shock puede ser muy grande. Y acá les quiero recomendar una videocolumna de mi querido amigo Juan de Huedé, reciente, de ayer o anteayer, en Fundación Nuevamente, La Caverna de Platón, porque lo explica muy bien. Vale decir, ¿qué es la Caverna de Platón? Es lo que estamos viviendo hoy.
Estamos viviendo dentro de una caverna donde nuestro mundo es muy reducido porque la luz está graduada desde fuera o desde arriba. Y esa luz nos permite ver algunas cosas en forma natural y otras cosas la vemos en relieve un poco borroso. Ahora, si tú en estas circunstancias de oscuridad, tú prendes la luz de golpe y revelas toda la verdad, pueden pasar cosas muy inciertas. ¿Por qué razón? Bueno, porque está el pánico en la gente quiere tener certidumbre, incluso en Estados Unidos, que es una sociedad acostumbrada a construir sobre certidumbre. Estas certidumbres se han robado. ¿Por qué se han robado? Se han robado porque responden a un plan más grande, que es el famoso plan del reseteo, que ellos mismos se han echado al agua. ¿Quiénes son ellos mismos? Los grandes empresarios, los grandes grupos tecnológicos que se reúnen en Davos y en el Foro Económico Mundial, y ahí se ha publicado justamente un libro de la Visión 2030 y el reseteo. Eso está disponible, es cosa de buscarlo. Entonces, el equipo de Trump, y acá creo que lo dije en algún programa anterior, pero vuelvo sobre el tema, acá siempre se ha tratado de caracterizar a Trump como una persona que está sola, como una persona que despierta con la pata equivocada y lanza unos tweets furiosos y nadie lo controla. Nada más lejos de la verdad. Acá en esta crisis, porque es una crisis, Trump ha demostrado que tiene un muy sólido equipo jurídico, por una parte, y un equipo comunicacional absolutamente excepcional, además de un equipo estratégico y después gente clave en los distintos puestos. ¿Y ellos qué están haciendo en este momento? Están moviendo las fichas, preparando el tablero para la batalla final y para prender las luces de la habitación o de la caverna, si lo queremos llamar así. Prender las luces y que el problema que suscite aquello, el problema dentro de la sociedad, sea el menor posible. Fraude hubo, está absolutamente probado, fraude hubo, se quebró la confianza en el sistema electoral y en la administración pública de alguna manera en Estados Unidos, y estos son hechos muy graves. A nosotros en Chile nos parecen baladíes. Nosotros acertamos el 18 de octubre, donde se quemaron 70 estaciones de metro, y resulta de que hasta ahora no hay responsable y nadie quiere explicarse, porque sí lo saben, quiere explicar públicamente qué es lo que pasó entonces. Pero allá las cosas son distintas y el gobierno y el buen gobierno es algo que se toma un poco más en serio. Enrique, se habla mucho acerca de todas las medidas que podrían venir ahora, ¿verdad? Recién conversamos con Paul Sper, ¿verdad? Que acerca de varios temas relacionados. Uno de ellos es poder activar algunas enmiendas. Yo no sé qué tan seguro está Donald Trump de poder prender esta luz, la luz de la caverna, ¿verdad? Para poder mostrar de un golpe todo lo que realmente está pasando. ¿Hay certeza realmente que va a ser así o todavía tenemos una incertidumbre absoluta acerca de lo que viene? La gente te está preguntando directamente ahí en el chat, ¿cierto? En la conversación, están muy atentos a lo que tú estás relatando. Y tenemos que saber, ¿cierto? Porque están hablando aquí el 6 de enero, ¿verdad? Viene el pantallazo, ¿cierto? Que va a mostrar. Bueno, ciertamente el 6 de enero es una fecha importante y un poco antes podría establecerse la ley marcial, si así se decide. Para el tema de la ley marcial, es una cosa bastante delicada, por supuesto.
y que no ha sido invocada desde hace bastantes años. Alguna vez se invocó, ya no me acuerdo cuándo. Pero para invocar la ley marcial hay que tener una línea de mando clara en la parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Inteligencia. Y esa línea de mando se está reestructurando. ¿Por qué se está reestructurando? Porque se ha visto que el Departamento, el Ministerio de Justicia, no ha funcionado como debiera. Se ha visto que el FBI tampoco ha funcionado como debiera. El FBI estuvo detrás del caso de la intervención rusa para la elección anterior, para tratar de echar abajo a Trump, por eso, y no se descubrió absolutamente nada. Pero lo que sí hay de concreto es que en el Pentágono, esto es una noticia de hoy día, en el Pentágono se le cerró la llave a Joe Biden y su equipo y ya no se les incluye en las reuniones, en los briefings de asuntos de seguridad nacional. Y eso es una señal de lo que viene. Acá la estrategia del equipo de Trump, que es un equipo superlativo, no nos llevemos a engaño en esto. La estrategia ha sido muy estudiada y se basa, curiosamente, porque es el gran enemigo, se basa en el arte de la guerra de Sun Tzu, un personaje y un documento de muchos siglos de antigüedad. Pero si uno revisa ese arte de la guerra, que está tan vigente entonces como ahora, y se aplica a muchas áreas del quehacer social, no solo a las guerras, sino que a las relaciones entre empresas, a las relaciones entre personas, etc. El equipo de Trump está siguiendo eso. Y hay dos partes muy importantes. Primero, conocer al enemigo, y ellos conocen profundamente al enemigo porque lo detectaron en el 2016 para las elecciones y sigilosamente los estuvieron estudiando todo este tiempo y haciendo una copia de información, y porque hay muchos voladores de luces o hay mucho engaño para ayudar a poner las fichas en el tablero y poder desvelar en algún momento determinado toda la verdad. Y para eso hay que ser extremadamente cuidadoso, porque esto no solo involucra al Partido Demócrata. Estados Unidos es un país que en este momento más o menos está dividido en dos mitades, y eso es una cuestión muy delicada, pero también con certeza involucra a gobiernos extranjeros. Se habla ciertamente de Venezuela, porque de ahí vienen las dichosas máquinas, así que alguna injerencia hay, y de Cuba, lógicamente. Se habla de China, se habla de Irán, y también, curiosamente, se habla de Rusia. A mí no me causa mucha curiosidad, porque los rusos van de un lado hacia otro como una bola de billar, así que bien podrían estar implicados también. Entonces, cuando tú tienes este cúmulo de enemigos internos, por así decirlo, y enemigos externos, hay que ser muy cuidadosos para ir anulando la bomba y que no te estalle en las manos. Precisamente, oye, otra de las preguntas en el chat se refiere a lo que tú mencionaste en algún momento, el tema de que pudiesen establecer una ley marcial. ¿Qué significa realmente la ley marcial en Estados Unidos? ¿Qué consecuencias tendría? Es muy complicado el tema de la ley marcial, porque según he podido indagar, tiene distintos niveles que se podría aplicar, pero ciertamente se restringen ciertas libertades civiles. Acá hay un problema
por ejemplo, de tratar de enrielar nuevamente a los medios de comunicación y a las redes sociales. Twitter, lo hemos visto, practica la censura. Hasta el propio Donald Trump lo han censurado. Las otras redes sociales también. YouTube, ¿para qué decir? Entonces, exactamente, hay que tratar, me imagino, de controlar ese fenómeno, por una parte. Y por otra parte, el orden interno del país, el orden externo también, pero dudo que se vaya a iniciar una guerra por esto. Sí van a haber, como lo han habido en los últimos días, ataques cibernéticos que vienen del exterior y tienen blancos muy específicos en distintos sectores de la administración de los Estados Unidos, del sector público, por así decirlo. Así es que hay que ver. Yo creo que Trump se ha resistido un poco al tema de la ley marcial porque tiene muchas connotaciones. Estados Unidos en realidad a estas alturas está como una república bananera. ¿En qué sentido? En que lo que ha pasado cuando podamos verlo toda la película completa, porque ahora tenemos pedazos que tratamos de ir pegando como en un rompecabezas, pero lo que ha pasado acá es no solo un fraude de proporciones gigantescas, sino que una avidez por el poder que lleva al engaño, lleva a la estafa y lleva al mal uso de las herramientas de poder, de las herramientas públicas, de la legislación, en fin. Es una crisis muy profunda que nosotros en Chile la conocemos. Esto que pasa en Estados Unidos no nos puede tomar por sorpresa. Y además los propios gringos han alentado todos estos hechos ahora con las profecías autocumplidas. ¿Cuántos libros se han escrito sobre holocaustos de distinto tipo? ¿Cuántas series televisivas, especialmente en Netflix y en otras de estas plataformas más nuevas, se han hecho sobre escándalos políticos? House of Cards es una de las últimas. En Chile, yo recuerdo, y esto es de alguna manera una anécdota que tiene una doble lectura, un diario digital, el Libro, por si quieren saberlo, hizo 2 o 3 eventos en años consecutivos para comentar la nueva temporada de House of Cards. Se conseguía en el primer capítulo en exclusiva, se proyectaba el capítulo, después había un panel de comentaristas. Y House of Cards, yo no la veía mucho realmente, pero en esas ocasiones sí. House of Cards claramente estaba basado en el matrimonio Clinton. Eran personajes verídicos los de House of Cards. Entonces, teniendo ese antecedente en ficción, no nos podemos extrañar en absoluto de lo que pase ahora. Y curioso, House of Cards, los protagonistas eran los malos de la película. Estaban basados en los Clinton, Partido Demócrata. Curioso. Curioso porque los productores de estas series generalmente son del lado más progresista. Pero sí, todo, un espejo siempre retrata al que tiene por delante. Precisamente, mira, hablando del progresismo en Estados Unidos, el de acá de Chile ya lo hemos repasado y repasado 1000 veces. Pero el progresismo de Estados Unidos a nosotros nos llama mucho la atención, porque nosotros veíamos un país que, a pesar de que era bipartidista, ¿verdad?, donde teníamos solamente el Partido Republicano y los Demócratas, veíamos cierto amor por su patria de parte de los dos sectores. Aquí hubo una fragmentación, por lo que se ve, en el Partido Demócrata, donde aparecieron los más radicales, que vendría a definirse ya como la izquierda norteamericana, ¿verdad?, que está metida dentro de su partido,
Y hay algunos antecedentes que están diciendo hoy día que este Partido Demócrata estaría fracturado, ¿verdad? Estaría dividido por esta diferencia, ¿cierto?, ideológica, donde algunos se están cargando demasiado a la izquierda. ¿Tú ves esa fractura realmente en ese partido, no? Y creo que también está en todo caso en el Partido Republicano, donde algunos quieren irse un poquito más hacia el centro y otros mantenerse ya más en la derecha, digamos. Bueno, ciertamente hay una fractura, pero estas fracturas con un poco de dinero se componen. Quienes estén en el poder tienen la ventaja de poder recomponer su partido. Por eso es que el Partido Demócrata está tan urgido por tener la presidencia. Hay mucho dinero en juego. Un ejemplo, el Green New Deal, todo este tema del medio ambiente. Este tema del medio ambiente implica, incluso se habla de trillones de dólares, yo no sé si las cuentas van a dar, pero en fin, de muchos millones de dólares. Y esto va a dar a universidades, va a dar a ONG, va a dar a individuos con nombre y apellido. Entonces hay mucho dinero en juego y hay que portarse bien. ¿Por qué el progresismo ha cooptado la ciencia? Por ejemplo, Greta Thunberg, que por suerte se oye menos de ella. No que los temas no sean importantes, eso es harina a otro costal, pero los temas medioambientales hay que tomarlos con seriedad. Y una niña que no termina el colegio y que además ha dedicado, ahora estará estudiando, me imagino, pero en años anteriores ha dedicado a giras y todo. Ella era evidente que no conocía los temas, pero la movía ella y toda su oficina, por así decirlo, asesores, que eran los que le hacían la partitura, mucho dinero de las empresas de energías renovables. Eso es muy curioso. Y más curioso es que el blanco de Greta Thunberg, hagamos memoria, era solo el primer mundo, ya Latinoamérica. Greta Thunberg no se metió con África y tampoco se metió con Asia. ¿Por qué? Porque en África simplemente no le iban a comprar ninguno de las tecnologías a las empresas oferentes que vinieran, ni los gobiernos iban a hacer previsiones presupuestarias para el tema de las emisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Asia, porque simplemente acá no comulgan con ruedas de carreta y ellos hacen su labor en el medio ambiente, que tratan de hacerla de alguna u otra manera. Hay países de mucha polución acá, dejemos China fuera, pero hay otros países de mucha polución, incluido Tailandia, pero están haciendo su tarea. Entonces ella, si tú estás hablando de calentamiento global, que es algo que todavía no se prueba, pero suponiendo que hablas de calentamiento global, tú tienes que preocuparte de todas las partes del mundo, pero no puedes preocuparte de una porción pequeña. Claro, no puedes mezclar global con local. Por lo tanto, claramente ahí había una intención de negocio y nada más. Y así con las otras áreas en Estados Unidos donde hay dinero disponible para favorecer a los que llevan la rectitud ideológica. Sabemos que todo el tema de género, todo el tema de aborto lleva mucho dinero incorporado y apuran las leyes de pro aborto en los distintos países, apuran eso porque hay premios en constante y sonante. Esto es como ir a las carreras, es como ir al, no sé si exista todavía, el club hípico. Existe, y apostar por un caballo ganador, ¿te fijas? Y tú ganas dinero sin hacer mucho, ni mérito, ni nada. ¿Te fijas? Por ser ideológicamente correcto.
Y ese es el gran problema del progresismo en el mundo, no solo en Estados Unidos, de que ellos se han inventado una cantidad de leyes y de nuevos temas, de nuevas causas, y todas estas nuevas causas llevan, no son precios de sales, de saldo, ¿no? Sino que son precios de new arrivals. Sí, pues, las nuevas, los nuevos ítems. Entonces, son todas cosas muy caras, muy caras. Son, de alguna manera, impuestos de la modernidad o impuestos del progresismo. Y no solo son impuestos, uno, sino que además es legislación que te empieza a robar, no hablemos de limitar a estas alturas, a robar una porción de la libertad individual. Entonces, en el caso de Estados Unidos, yo creo que el ala más izquierdista del Partido Demócrata calculó mal en el sentido de que ellos pensaban que su agenda iba a ser atractiva y que su agenda iba a ser adoptada por la población sin chistar. Pero pasaron dos cosas. Una es una cuestión histórica. Estados Unidos es un país del self-made man en general. Se habla y se publican las biografías de Steve Jobs y del otro, de los grandes, pero de los grandes a los más pequeños, al señor que tiene una lavandería en la esquina, o que produce un vino orgánico, o que produce una pequeña tecnología, una pequeña aplicación para facilitarle la vida a los conciudadanos. Ahí va mucho esfuerzo individual. Y rara vez hay subsidios, por una parte, o hay ayudas, llamémoslas ideológicas, por otra parte. Entonces, esto ha provocado una reacción. Y los demócratas, yo creo que nunca se pensaron de que la reacción en favor a Donald Trump por tratar de pelear, es decir, no tratar, por pelear la elección y por pelear los resultados, iba a tener tanto respaldo ciudadano. Es la mitad de la población la que lo respalda. Y las veces que se han hecho mítines, se han hecho 3 o 4 en Washington, que han sido bastante grandes. Hay otro elemento que quiero comentar porque me llamó la atención. Por cierto, vi los videos de los mítines en Estados Unidos, videos bastante realistas, no como los mítines en Chile, los progresistas, que se toman de un cierto ángulo y ya con eso parece suficiente. Y los americanos siempre tienden a dar cifras más verídicas. Los mítines en Washington decían decenas de miles, yo creo que eran centenas de miles, mientras que en Chile hablamos de 1 millón y tanto, y el cuadriculado del área no da más de 300.000 personas. Entonces ahí está el respeto a la verdad que se tiene en un lado y otro. Entonces Donald Trump ha testeado, por así decir, o ha documentado el apoyo ciudadano, y después ha documentado el apoyo de las Fuerzas Armadas. Él hizo una aparición en un estadio, existe el video y muchos lo habrán visto, me imagino, hace algunos días, donde fue a una justa deportiva de equipos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y la ovación que recibió fue absolutamente impresionante. No son cosas esas que se puedan trucar de una u otra manera. Entonces, Donald Trump, ¿qué está haciendo? Está, entre otras cosas, porque ya toda la documentación del fraude está, la legislación está, los que tienen que llevar a cabo la legislación, hay que hacerle un ajuste fino, porque hay algunos que atornillan al revés, y eso bien lo conocemos en Chile, no necesitaré dar ejemplos dentro del gobierno, hay gente que atornilla al revés, porque yo no puedo entender por qué
Un gobierno como el actual tiene que tener a la defensora de la niñez en su cargo, que además no hace nada, fuera de revolverla no hace nada, o el señor Mico en el otro sitio. En fin, pero eso es una digresión. Entonces, tiene que tener a la gente, pero necesita que el público lo respalde. Él no quiere tomar una acción sin tener un respaldo palpable y mensurable de la ciudadanía. Y yo creo que eso lo tiene. Por lo tanto, hay que tener un poco más de paciencia. Lamentablemente es así. Esto es como una telenovela de estas que se dan solo una vez por semana. Hay que aguantarse semana a semana cuál va a ser el resultado de todo esto. Yo tengo la impresión que esto va a llegar a buen puerto. Tengo la impresión porque, entre otras cosas, la prensa progresista ya está cediendo el dique de contención que tenían ellos de la verdad, ya está cediendo. Y con que simplemente se haga un pequeño hoyo, se haga una pequeña fisura, el dique de contención estalla. ¿Cuáles han sido los dos elementos en este sentido? Uno, el tema el caso del hijo de Joe Biden, de Hunter Biden, que está bastante complicado y está en la opinión pública. Hay algunos analistas de lado y lado, por lo demás, que dicen que él va a ser el chivo expiatorio de todo esto. Pero es muy complicado, porque la ramificación de todo el caso de Hunter Biden, que no fue una persona que actuó con los gobiernos extranjeros como el ucraniano, como el ruso y como el chino, entre otros, no actuó en forma autónoma, sino que por mandato o usando el nombre de su padre, incluso volando en los aviones oficiales del vicepresidente de Estados Unidos, ahí va a ser muy difícil separar eso, pero eso ya está instalado en la opinión pública. Uno. Y dos, salió hoy día una noticia muy mal hecha, yo creo que muy mal redactada, en el diario El País, en España, donde hablaban de un condado X en Michigan, donde se recontaron los votos, efectivamente fue así, y Trump salió ganador, se dio vuelta la moneda. Ahora, que hayan, solo el hecho de haber publicado eso muestra de que ya empiezan a haber dudas, digamos, que se pueden oficializar en la prensa internacional. Y de eso seguramente vamos a ver más y más, porque acá no nos olvidemos que la prensa, la gran prensa, no nuestra prensa alternativa, sino que la gran prensa, ya sea la televisión, ya sean los medios escritos, en fin, necesitan vender periódicos. Y estamos en época de crisis. Así es que van a agarrarse de cualquier cosa y van a enmendar la plana y cambiar las portadas de los periódicos cuantas veces sea necesario para poder acomodar las ventas a las expectativas de sus dueños, de sus controladores. ¿Y qué van a hacer esa prensa? ¿Qué va a hacer el día si realmente las cosas suceden como debieran suceder y Donald Trump es nuevamente presidente de Estados Unidos? Después de todo lo que han dicho y hecho durante todo este proceso, desde antes de las elecciones, desde antes del 3 de noviembre. ¿Qué pasaría en ese caso con esa prensa? Y no estamos hablando solamente de la prensa norteamericana, estamos hablando de la prensa mundial, ¿verdad? Que ha dicho permanentemente que Donald Trump es una persona que no quiere entregar el poder y por eso no acepta su derrota, ¿cierto? Y tiene un discurso de apoyo a Joe Biden que realmente llama la atención, porque y no solamente la prensa, estamos hablando no solo de la prensa, sino también de presidentes de otros países, incluido el nuestro, Sebastián Piñera, que ya enviaron las felicitaciones a Joe Biden como nuevo mandatario en Estados Unidos. Bueno, los políticos cambiarse la chaqueta es muy fácil. Tienen varias en el closet, incluso en sus lugares de trabajo. Así que eso va a ser el menor de los problemas. Ahora, para la prensa abierta, echará el equipo de creativos de alguna manera.
porque ciertamente estar bien con, o más o menos bien con el presidente de Estados Unidos es una cuestión que puede dar rédito. Pero yo quiero ir un poco más al fondo de este tema, que ya lo hablamos en programas anteriores. Acá el gran reseteo va a ser si es que llega a pasar, porque todavía estamos en la cuerda floja allá arriba. Todavía no viene el salto mortal y vamos a ver si el acróbata cae parado. Todavía no se enciende la luz de la cabeza. Exactamente. Acá cierta élite mundial, un grupo de millonarios, un grupo de empresas tecnológicas, se inventaron este tema del gran reseteo. Ahora, yo quiero ejemplificar acá, porque cuando se habla del Foro Económico de Davos o cuando se habla de otros de estos grandes meetings de las grandes mentes, estos evidentemente existen, pero lo que no se ve y no se conoce son los asesores. Y los asesores muchas veces de incógnito, son los que hacen los discursos. Dentro de la élite mundial no tenemos a los grandes genios. Esto no es el Congreso de Viena de 1800 y tantos, donde se rehizo el mapa europeo, y ahí no habían tantos asesores, ciertamente, ni tantas herramientas. Acá la inteligencia está muy parcelada. Tú me dices Mark Zuckerberg, él será muy bueno en su tema tecnológico, pero que tenga una gran visión del mundo, o Bill Gates, otra gran visión del mundo, yo dudo. Y acá quiero hacer un rebobinado a lo que a mí me ha tocado vivir. A mí me tocó participar en reuniones APEC, que es el grupo económico del Asia-Pacífico, donde participaba Chile. Y hubo una reunión el año 94, 95, sería en Yakarta. Una reunión con los jefes de Estado, iban los ministros de Relaciones, los ministros de Comercio, etc. Y dentro de APEC, yo estaba ahí porque yo pertenecía al PEC, que era una ONG ligada. Yo vivía y trabajaba en Singapur en aquella época. En APEC inventaron una cuestión, una entelequia que se llamaba Eminent Persons Group, las personas eminentes, uno por economía. Las llamaban economías y no países porque incluían a Taiwán dentro del lote. Bueno, se juntaron un año en preparación a la reunión de Yakarta para evacuar, nunca mejor dicha la palabra, evacuar un informe sobre la dirección que iban a tener las economías del Asia-Pacífico, que era la región más dinámica del mundo, y en aquella época China era el estudiante sobresaliente del grupo y era la locomotora económica de la cuenca, sin eso no hay duda, y ahí están todas las estadísticas. Bueno, se juntaron todas estas personas que eran variopintas. Algunos países mandaban a profesores universitarios, otros países a destacados economistas que no solo estaban en la academia, sino que estaban vinculados a lo público, y en otros habían, entre comillas, intelectuales que pertenecían derechamente al sector público. Bueno, y se publicó este trabajo. Ahora, era la época de Bill Clinton, según me acuerdo, presidente. Y nosotros como estábamos metidos en el batido, sabíamos lo que estaba pasando tras bambalinas. Hubo muchas peleas internas
porque los japoneses, los malasios, los chinos no se pronunciaba mayormente, pero los japoneses y los malasios estaban en contra de lo que quería Estados Unidos. Estados Unidos tenía a un economista que era jefe de un instituto en Estados Unidos que se llamaba Fred Bernstein, que era una persona muy inteligente, pero muy difícil, porque se creía dueño en la piedra filosofal y no tenía esa empatía que cuando tú estás trabajando con los asiáticos la tienes que tener sí o sí, porque hasta numéricamente son más. Bueno, y se llegó al día en Yakarta de la presentación del libro, y se presentó el libro y había quedado reflejado en el libro la redacción o las ideas fuerza de la postura de Estados Unidos. Así que esto es para decir, mire, estos son los comités de expertos. Se impuso Estados Unidos. Y cuando se presentó el libro, se presentó en rueda, no estaban los jefes de Estado, eran los ministros de Comercio o Economía y los cancilleres. Y se armó el gallinero más salvaje porque la ministra de Comercio de Malasia, que era una señora de una extrema competencia, Rafida Aziz, se agarró con la ministra de Comercio de Estados Unidos, Charlene Barshevsky, y le preguntó, y le enrostró, y abrió la página del pecado en el libro. No era un libro muy grande, tampoco serían 100 páginas a lo más. Le dijo, usted, ministra, ¿me puede garantizar que todo lo que está acá es fruto del consenso del grupo? Bueno, no hubo respuesta. Entonces, con esta anécdota verídica, quiero ilustrar de que estas grandes visiones son parches y son paliativos que se arman dentro de unos ciertos sistemas porque quieren utilizar un texto para forzar influencia sobre ciertas políticas. Pero los textos ni son creativos, ni son originales, ni tienen consenso de sus propios países. Entonces, ese es el gran reseteo del World Economic Forum que nos quieren vender. El sueño etílico o el sueño opiáceo de algunos líderes mundiales. Pues tú me dices que son los grandes visionarios, bueno, pues pase, pero todavía no se nos ha desvelado el genio que habita en ese grupo. Y por otra parte, entonces tú tienes el reseteo de verdad, que es lo que señalo, lo que quiero señalar yo, el reseteo de verdad, que es el reseteo del sentido común, que es el reseteo que va en contra de lo políticamente correcto. Miren todo el tiempo que hemos perdido por ser políticamente correcto. Yo prendo cuando veo los videos acá en la mañana, me pongo al día en los videos de distintas partes, veo pedacitos de programas de televisión de Chile que ponen, todavía estamos pegados, que si los derechos humanos de Pinochet, que si no sé qué. Incendiaron 70 estaciones de metro y estamos hablando de Pinochet. Yo no entiendo, francamente no entiendo eso. Después hablamos de la urgencia, o hablan de la urgencia ya el segundo retiro pasó, del tercer retiro, y la gente en la primera línea no tiene AFP. ¿Qué cuentas de AFP pueden tener? O es muy bajo. No. Hay cerca de 4 millones de personas que ya no podían sacar nada con el segundo retiro. Bueno, perfecto, pero lo que quiero decir es que se da un debate totalmente escorado y un debate donde cierta élite, me daría vergüenza,
ser parte de esa élite, donde cierta élite pone los temas que son absolutamente falsos, ponen los temas en la oscuridad más absoluta y nos tienen a todos, bueno, o a casi todos, metidos dentro de la caverna. Y esa es la gran pelea de Donald Trump. Yo no sé si esto ha sido al final algo querido o algo casual, esta pelea electoral, por así decirlo, pero una de las consecuencias claras es que le está abriendo los ojos a muchísima gente no solo en Estados Unidos, sino que en el resto del mundo, porque la gente lo siente en el bolsillo, lo siente en sus libertades y va a haber más temprano que tarde una rebelión al respecto. Absolutamente de acuerdo, Enrique. Creo que por ahí va el tema. Hoy día estamos viendo cómo la gente está comenzando a despertar. Quizás el problema que tienen los globalistas, los progresistas, los demócratas en Estados Unidos, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista acá en Chile, ¿cierto? Y así en todos los demás países, es que comenzaron a estirar el elástico y les fue bien, por muchas décadas, por varias décadas. Hasta que en este momento se les comenzó a cortar el elástico. Llegó como el punto que abusaron de este estirar de elástico. Y finalmente la gente está comenzando a abrir los ojos porque ven cómo se empiezan a derrumbar las cosas, ¿verdad? O sea, estamos viendo economías destruidas, estamos viendo cómo los políticos están utilizando los sistemas democráticos para poder apernarse en el poder, quedarse con el poder permanentemente, ¿verdad? En este juego de élite, como le llamas tú, ¿cierto? Donde además van con sillitas musicales, cambiando permanentemente. Entre ellos mismos vemos nepotismo absoluto, vemos como aquí en Chile, por ejemplo, ¿cierto? Vemos a un ministro de Defensa, Mario Deportes, que va cambiando rápidamente para poder presentarse como presidente de su partido y posteriormente aspirar a la presidencia de la República, y al mismo tiempo Sebastián Sichel hace exactamente lo mismo, se sale del Banco Estado porque quiere aspirar a presidente de la República, y comienzan los juegos, ¿verdad?, políticos que la verdad que a la gente en general ya se le están abriendo los ojos. Es demasiado evidente el ansia de poder que tienen nuestros políticos y el poco interés en servir realmente a la patria o servir a los ciudadanos, servir a los chilenos y a la gente que vive en este país. Oye, tú nombraste hace un rato atrás, nos quedan 10 minutos nomás, pero hay un tema que es re interesante, que se refiere a estas causas, ¿cierto?, que se inventan desde el progresismo para poder ir manejando situaciones, ¿verdad? Ahora, el problema, recién lo mencionaste tú también, el tema de que aún se cuelga de Pinochet para poder, o sea, es parte del relato también, el mismo relato, ¿cierto? Causas que les sirven permanentemente para poder obtener réditos políticos. Y a mí lo que me extraña es que dentro de esto que estaba conversando recién, ¿cierto?, esta estirada de elástico, donde la gente está comenzando a abrir los ojos, cómo la gente que apoya el progresismo no se da cuenta. ¿Qué piensas tú que pasa en esa falta de switch psicológico en ese grupo de personas que cuando les tiran la causa, no sé, de la capa de ozono, del cambio climático, del calentamiento global, de la pandemia, de lo que sea, ¿cierto? El tema como se lo tiren, lo toman, ¿cierto? Y lo toman como una causa propia, sin tener siquiera los argumentos suficientes que se les hayan entregado como para poder tener una causa real que seguir. Bueno, el progresismo, como el resto de los grupos políticos dentro de cualquier sociedad, es una pirámide. Los que están arriba en la pirámide o en posición expectante, por así decirlo, ellos quieren estar dentro del sistema y van a estar dentro del sistema con mentiras y todo. Esto se ha dicho. El senador Girardi vive en Vitacura, por ejemplo. Y así suma y sigue. Los otros mandan a los colegios privados. Todos terminan enfermos en la clínica alemana. Nos enteramos por el periódico. El senador tal, el político cual, el ministro tal, todos en la clínica alemana. Algunos pocos en la Las Condes. En ninguna otra. Nadie va ni a la Santa María y no hablemos de las otras que puedan haber, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un civismo, hay una arrogancia, porque ellos han llegado a una posición expectante, ellos han tenido una cierta educación, sin eso no hay duda, y le quieren negar a sus compatriotas
tener esas mismas opciones. Les quieren arruinar la salud privada, la salud pública ya está arruinada y no por falta de presupuesto, sino que por malversación y por mala administración del presupuesto, y dejémoslo ahí, ¿te fijas? Entonces, pero lo que funciona, liquidémoslo. Entonces, es una posición absolutamente egoísta y absolutamente avara. Entonces tú tienes en la punta de la pirámide que son los expectantes. Ellos van a mentir para estar dentro del tema. Como ir a un baile de disfraces. Ellos están con la máscara puesta. Y en la vida real viajan a Miami. Yo no sé qué, a no ser que vayan a recibir instrucciones a Cuba y Venezuela, pero bajan a Miami o a Nueva York o a Europa de vacaciones. Al progresismo que se ha tomado Naciones Unidas es porque las sedes están en Nueva York y en Ginebra. Si estuvieran en Kinshasa y en Tegucigalpa, creo que la pasión por Naciones Unidas sería bastante menos. Entonces, las élites son élites en todas partes y son élites frívolas que le quieren negar al resto las posibilidades que ellos mismos han tenido, por una parte. Y después porque está la exacción de los impuestos. El día en que en el primer mundo y después nosotros en Latinoamérica nos demos cuenta de que toda esta gran farra progresista de ONG, de agendas recargadas de ideología, han sido financiadas con nuestros impuestos. Nosotros hemos pagado toda esta estupidez. Yo creo que ahí va a haber un gran rebencazo, una gran reacción para pagar menos impuestos y va a haber una rebelión, porque ciertamente los niveles impositivos son demasiado altos. En Europa, en nuestro país, en todas partes, son demasiado altos. Aunque los expertos del progresismo miren los números solamente y digan, no, todavía hay espacio, los ricos tienen que pagar más, y el nivel de la OECD, sí, bueno, Chile está en la OECD, pero nosotros vamos en el vagón de la cola de la OECD, porque no estamos, no estamos a nivel de ninguno de los indicadores, ni de prestaciones gubernamentales, ni de calidad de vida, de cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las manifestaciones, entre comillas, culturales que hemos visto a partir del 18 de octubre, acordémonos. Niñas en pelota dentro de las iglesias. No, acordémonos lo que pasó en el frontis de la Universidad Católica y ese acto cultural. Y después se ha descubierto que el mismo rector aplaudió. Y claro, y después descubrimos que el Ministerio de Cultura ha financiado esas que son actos por último, pero que de cultura no tienen absolutamente nada. Entonces, ¿a quién se pretende engañar con esto? Y después siguen con la matraquilla. Ayer vi a no sé quién, algunos de los famosos que tienen acceso a la prensa abierta en Chile, etcétera, diciendo que hay que cumplir tales y cuales requisitos para Nueva Zelanda. Yo pensaba, este señor de seguro ha estado en Nueva Zelanda. Tú llegas a Auckland y te das inmediatamente cuenta de la realidad y del abismo insuperable que separa la realidad social de Nueva Zelanda y de Chile. Y entonces, ¿cómo puede seguirse planteando esto? Y evidentemente toda esta gente que sale pontificando son los que se benefician con los viajes oficiales, con los papers oficiales, etc. Todas las causas nuevas del progresismo tienen sus beneficiarios.
y los beneficiarios son los alegres compañeros de ruta. Gente que te hace la base intelectual, la gente que te hace la base cultural, etcétera, etcétera, para cualquiera de estos procesos de cambio que se quieren forzar sobre la población. Y la población está adormecida en Chile. Bueno, este año parece que no va a haber festival de la canción y fútbol no hay mucho. Así que yo no sé con qué se adormece la gente ahora, pero la gente está adormecida y anestesiada. Los anestesian, por ejemplo, el consumismo. A mí me gusta, no me gusta consumir mucho, pero en fin, pero claro, cuando necesito algo lo compro. Por ejemplo, toda esta cosa de los Black Friday, en que tú aunas la compra por tecnología mediante el internet y la cosa, y en fin, y resulta que los Black Friday son más caros que las ventas normales de ir a la tienda y elegir tú mismo el artículo, te fijas. Entonces acá hay una realidad artificial que se ha impuesto. Y el problema es que esta actividad, esta realidad artificial, esta bola así de cristal, como esas bolas que tienen un viejito pascuero y uno las agita y cae la nieve, esta bola en cualquier momento ahora se va a romper. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar cuando se rompa? Yo creo que ahí va a irrumpir en la escena gente sensata. En Chile me da risa, la gente dice, no tenemos líderes, o tenemos solo a José Antonio Castro, por ejemplo. Pero yo creo que líderes hay muchísimos más. Tú, Sebastián, ya eres un gran líder en la parte de prensa con tu canal alternativo, que es magnífico. Y después muchos de los que desfilan acá son líderes de uno u otro tipo. Y estos líderes que se están validando día a día o permanentemente con sus ideas en redes sociales, en videos de YouTube, en artículos escritos, son los que el día de mañana, ya hay algunos que han dado el paso adelante para constituyentes, en fin, las próximas elecciones, etcétera, pero el día de mañana van a ser los que gobiernen. De lado y lado, ojo, de lado y lado, porque acá ¿cuál es el tema para las élites? Las élites habitan la punta de la pirámide, esta parte chiquitita acá. No cabe mucho. Es como en el Costanera Center. De repente tú vas, bueno, no en estas épocas, y te dicen, mire, no puedes subir porque eso está lleno. No cabe gente. Entonces, lo que están ahí están muy a gusto porque tienen una vista preciosa y otras prestaciones. ¿Te fijas? Entonces, y con esto termino, el secreto o el detalle de la democracia es que tiene que haber alternancia en el poder, en que las minorías, no las minorías inventadas, obviamente, las minorías políticas tienen que estar protegidas y tienen que tener garantías. Eso se está viniendo abajo porque no se ha cumplido. Y no se ha cumplido porque las élites que están arriba llevan mucho tiempo y se han acomodado en una situación de status quo y han estirado el chicle lo más que se ha podido. Exactamente. Don Enrique Subercaseaux, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, porque la conversación está muy, muy, muy entretenida. La gente, además, bueno, no sé si tú ves los mensajes. No veo en el teléfono, acá no me cabe el chat. Ok, perfecto. Pero la gente está muy contenta con tu intervención, además muy clarificador con muchos temas de los que se repasaron. Quedamos con yo iba haciendo un punteo mientras iba hablando y me quedaron una cantidad de preguntas impresionantes. Vamos a tener que dejarlas para una siguiente oportunidad nomás para poder seguir desarrollándolas, porque hay mucha información que tú evidentemente eres de una elite, pero una elite intelectual real, para poder entregar la información como corresponde. Te agradezco mucho, Enrique. No sé si quieres dar algún último mensaje a la gente antes de irnos y pasar a la noticia a continuación.
Voy a recomendar un libro, esta vez un Perfecto. libro chileno. José Donoso, uno de nuestros grandes novelistas, que en paz descanse, eh, bueno, escribió varios libros, de todos singularizo dos, pero el más importante para la contingencia es El obsceno pájaro de la noche. El obsceno pájaro de la noche es una radiografía de la élite chilena de los años 50 y 60 en forma exacta. ¿En qué consiste esto? Básicamente, un matrimonio tiene a un niño que sale deforme. Y para que el niño no se dé cuenta que es deforme, en su hacienda, en el sur de Chile, en un sitio innominado, en el sur de Chile, en su hacienda, coleccionan a gente aún más deforme para que el Vale. niño se sienta a gusto, hasta que la verdad es revelada. Yo creo que es bastante sugerente. Y el otro lo traeré para el próximo programa porque es muy bueno también y es aún más contingente. Perfecto. Muchas gracias, Enrique Subercasó, por habernos acompañado, por estar desde tan tempranito, a las 6 de la mañana tú estás transmitiendo allá, ¿verdad? Son las 7 en este momento. Así es. Sí, así es. Así que se levanta temprano ahí para poder acompañarnos, poder entregarnos la información que tiene, ¿verdad? Y conversar con nosotros. Muy agradecido desde acá de Chile, Enrique, en nombre de toda la gente que está viendo el programa y la gente que lo va a ver después también. Un abrazo. Nos vemos en un par de semanas. Nos vemos en 15 días y que tengas muy buen fin de semana. Igualmente, y felicidades a todos. Muchas gracias, Enrique.